Este vídeo es una continuación del anterior sobre estadística descriptiva basado en el libro de Michael Barron sobre probabilidad y estadística. En el vídeo anterior habíamos llegado hasta el apartado 3, objetivos, introducción y cálculo de medidas estadísticas. En este vídeo vamos a empezar por tablas de frecuencias. Este apartado no está en el libro de Michael Barron, así que conviene estudiarlo en esta presentación. El apartado 5, gráfico estadístico, que sí que está en el libro, y el apartado 6, estadística descriptiva bidimensional, que también se puede encontrar en el libro. Una tabla de frecuencias para una variable estadística cuantitativa o cualitativa representa el número de veces que se repite cada valor de la variable, en una población o en una muestra. Si esto es así, estamos hablando de una tabla de frecuencias absolutas. Pero si lo que hacemos es dividir ese número de veces por el tamaño total de la población o de la muestra, estaremos diciendo que las frecuencias son relativas. Es decir, podemos tener una tabla de frecuencias absolutas o una tabla de frecuencias relativas. Luego también podemos tener una tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Esto es bastante común si los datos que manejamos son números con decimales y entonces pues es difícil que se repitan exactamente los mismos números. Por ejemplo, 20,18, 20,17 no son el mismo dato, pero son muy parecidos. Cuando tenemos muchos datos y son todos diferentes, pues la tabla de frecuencias para datos concretos no tendría mucho sentido. Entonces se utilizan para datos agrupados. Y lo que se hace es agrupar los datos en intervalos y para una variable cuantitativa continua o discreta. Estas tablas de frecuencia para datos agrupados solo se calculan para variables cuantitativas. Y lo que se hace es calcular el número de valores que pertenecen a cada uno de los intervalos iguales en los que hayamos dividido el rango de la población o muestra, del valor de la variable para una población o muestra. Estos intervalos se suelen denominar en inglés bins o intervalos de clase. Digamos que cada intervalo representa una clase. Se entiende muy bien, por ejemplo, con las notas de estudiantes. Pues un intervalo podría ser las notas entre 5 y 6,9 y, bueno, y 7 sin llegar al 7, porque esa sería la clase de aprobados. Las notas entre 7 y 9 sería la clase de notables, o sea, el intervalo de notas para un notable. Y bueno, pues debajo de 5 pues sería suspenso, ¿no? De ahí el término de clase. La clase es un grupo que representa, que tiene algún sentido en este caso. En este caso el sentido es dividirlo en niveles de calificaciones, por ejemplo, si estuviéramos hablando de notas de estudiantes. Como su nombre indica, una tabla de frecuencias no es más que una tabla que por tanto tiene filas y columnas. ¿Cuántas filas tiene una tabla de frecuencias? Pues el número de filas no es el número de elementos de una muestra o de una población, sino el número de elementos de valores en una muestra o una población que son diferentes. ¿Vale? Porque luego lo que se trata es de representar en la tabla el número de veces que se repite ese valor. Entonces, suponemos que hay k valores diferentes en una población o en una muestra, pues habría k filas. Después tenemos en la segunda columna el valor de esos elementos. En la cabecera de la columna pues podemos poner x si nos referimos a la población, x minúscula, y x mayúscula si nos referimos a una muestra. El primer valor, v1, el segundo valor v2, así hasta el valor vk que sea diferente. Entonces, ¿cuántas veces se repite cada valor en la población o en la muestra? Pues eso lo indica la tercera columna, que es f. Es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece el valor v1 en la población o en la muestra, en función de lo que estemos manejando. Y eso llamaríamos f1. Y así hasta fk. Esto sería la frecuencia absoluta. En la tabla de frecuencias también se puede representar la frecuencia relativa y la llamaríamos h. Es igual que la frecuencia absoluta, pero dividido por el tamaño de la población o muestra. Es decir, el elemento en la fila i de la tabla, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta dividido, si estuviéramos manejando una población, pues por n mayúscula, que es el tamaño de la población. Si esto representa datos de una muestra, pues por n minúscula, que sería el tamaño de la muestra. Luego hay otra columna que se suele representar, que es la f mayúscula,
que representa la frecuencia absoluta acumulada. No es más que la suma de todas las frecuencias anteriores a la fila en la que me encuentro. O sea, en la fila I, el valor de Fi sería la suma de todas las frecuencias absolutas desde la fila 1 hasta hasta la propia fila I. Esto sería para frecuencias absolutas acumuladas, y para frecuencias relativas acumuladas usamos la última columna, la H, que sería la misma idea que las absolutas acumuladas, pero lo que sumamos no son las frecuencias absolutas, sino las relativas acumuladas hasta esa fila. También suele ser habitual en la última línea de la tabla poner la suma de las frecuencias, donde se ve claramente que las frecuencias absolutas, si se suman todas, tiene que coincidir con el tamaño de la muestra o de la población. Y si se suman todas las frecuencias relativas, al final tiene que salir 1. Para estar seguros de que la tabla está bien hecha, la suma de la columna H debe ser 1 y la suma de la columna F debe ser N. Aunque las tablas de frecuencias no se tratan en el libro que estamos usando, el libro de Michael Barron, vamos a aprovechar un ejemplo de los que se incluye el libro, el 8.12, que era sobre el tiempo de ejecución de tareas o de programas en un ordenador, y vamos a resolver este ejemplo mediante una tabla de frecuencias. Vamos a manejar los datos de ese ejemplo, que no eran más que 30 tiempos de ejecución de programas o tareas en un ordenador, y por tanto es una muestra y el tamaño es 30. Pues vamos a calcular la tabla de frecuencias. Para calcular la tabla de frecuencias, pues tenemos que plantearnos toda la muestra, eran 30 elementos. Hay que recordar que 30 no es el número de filas que va a tener la tabla, porque el número de filas que va a tener la tabla es el número de elementos diferentes en la muestra. Porque si nos fijamos, en la muestra hay varios elementos que se repiten. El 35 se repite 2 veces, el 36 también, y por tanto el 35 va a estar una sola vez en la tabla. Como ejemplo, si yo tuviera, vamos a fijarnos en el primer elemento. El primer elemento es el 9. Lo pondríamos como primer valor de la variable estadística, 9 segundos. La primera fila estaría el 9. Frecuencia, número de veces que se repite el 9 en la muestra, solo una vez. Pues F minúscula, que es la frecuencia absoluta, sería 1. La frecuencia relativa sería dividir 1, la absoluta, entre el tamaño de la muestra, que es 30. Por lo tanto, sería 0,03. La frecuencia absoluta acumulada sería 1, porque solo tenemos una hasta ahora, y la relativa acumulada pues coincidiría en este caso con la relativa, porque lo que vamos a ir sumando las de las filas anteriores, pero como es la primera fila, pues no hay variación. Vamos a fijarnos en algún valor que se repite más de una vez. Por ejemplo, el valor 35, que se repite 2 veces. ¿Cómo se incluiría esto en la tabla de frecuencias? Pues se pondría en la fila que corresponda, en este caso es la fila 9, porque ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues el 35 es el noveno valor de la muestra que no se repite. El noveno valor que luego se repite, pero en la tabla solo se dibuja una sola vez. Bueno, pues el 35 estaría en la fila 9, y en la frecuencia absoluta habría que indicar que su valor de frecuencia absoluta es 2, porque se repite 2 veces. Y la frecuencia relativa, 2 entre 30, 0,07. La frecuencia acumulada sería la suma de todas las filas anteriores, y si lo hiciéramos, pues podríamos comprobar que es 10, porque los anteriores eran todas frecuencias absolutas 1, teníamos 8, más 2 de esta fila, 10. Y la relativa acumulada, pues 10 entre 30, 0,33. Y así seguiríamos con todos los casos. El último valor es el valor 139, sería la última fila, la fila 26, porque hay 26 valores diferentes en esta muestra, aunque es una muestra de 30, pero solo hay 26 diferentes, porque hay 4 que se repiten. Bien, pues entonces el último valor, la última fila sería el 139, que solo se repite una vez, frecuencia relativa 0,03, y para estar seguros de que no nos hemos dejado nada, deberíamos sumar la columna de las F minúscula, que es la frecuencia absoluta, y si la sumamos nos da 30, con lo cual es correcto, no se nos ha escapado ningún elemento de la muestra. Y si sumamos las relativas,
vemos que sale 1, por lo tanto es correcto porque la suma de las frecuencias relativas tiene que ser 1. Las tablas de frecuencias también se pueden calcular para variables cualitativas, variables que no son numéricas. Por ejemplo, podríamos pensar en una variable cualitativa que fuera el tipo de sistema operativo del ordenador de una persona en una muestra, de 10 personas. Y que puede ser o Windows, o Mac, o Linux. Pues hemos muestreado o hemos preguntado a 10 personas y nos han dicho, la primera nos dijo que usa Windows, la segunda Windows, tercera Mac, etcétera. Y así, Linux, pues lo que podríamos calcular la tabla de frecuencias. Los 3 valores posibles ya sabemos que son Linux, Mac y Windows, pues lo que habría que hacer es ver cada uno cuántas veces se repite en la muestra. Nos han dicho 2 personas que utilizan Linux, por tanto en la columna F pondríamos 2. La frecuencia relativa sería 2 entre 10 personas, 0,2. Un 20% de las personas usan Linux, de esta muestra. Nos han dicho que usan Mac 3 personas, así que la frecuencia de Mac sería 3. Y en el caso de Windows es lo que más se repite porque 5 personas nos han dicho que usan Windows, así que la frecuencia absoluta sería 5. La suma de todo sería 5 más 3 más 2, 10, con lo cual es correcto porque es el tamaño de la muestra. Y la suma de las frecuencias relativas pues sería 1. Las frecuencias relativas ya nos podemos dar cuenta que representan el porcentaje de veces que se repite un valor. Windows, si la frecuencia relativa es 0,5, es que se repite un 50%. La mitad de las personas utilizan Windows, un 30% de las personas utilizan Mac y un 20% Linux. También podemos calcular, obtener tablas de frecuencias para datos agrupados. Como he dicho, esto es lo más común cuando los datos que manejamos son números que no son enteros, que son números reales. Cuando es una variable cuantitativa continua. Es la misma idea de la tabla de frecuencias, pero como ahora lo que no vamos a manejar es un valor concreto de la variable, en la columna de la variable lo que se representa es un intervalo de igual tamaño todos los que vamos a manejar. En este caso lo que se suele hacer es utilizar otra columna, además del valor de la variable, que en este caso no es un valor realmente, sino que es el intervalo en el que cae ese valor de la variable. Lo que se utiliza es otra columna que se llama marca. La columna marca no es más que la media aritmética de los extremos del intervalo. Digamos que representaría el intervalo, es el valor medio del valor de este intervalo. Es como un representante del intervalo. Y como representante del intervalo cogemos el centro del intervalo. Por lo tanto, si es un intervalo que va desde AI hasta BI, pues la marca MI es la suma de AI más BI entre 2. Es justo el punto medio del intervalo. Por lo demás, el resto es todo igual. Bueno, hay que tener en cuenta que en los intervalos el extremo de la derecha está abierto. Con un corchete se representa cuando un extremo es cerrado, quiere decir que ese valor está incluido en el intervalo, y si ponemos un paréntesis en un extremo, estamos diciendo que ese valor no está en este intervalo, estaría en el siguiente. O sea que si el primer intervalo fuera de 0 a 5, aquí estaría en esta fila todos los valores que están entre 0 y 5, pero no llegando a 5, o sea, menores que 5. Porque el 5 estaría en la siguiente fila. El siguiente intervalo sería entre 5 hasta otro valor, que ese sería, pero aquí ya sí que estaría incluido el 5. Esto está explicado en la fila genérica I, donde se indica que en el intervalo A y B, el AI es igual al extremo del intervalo de la derecha de la fila anterior. Como ocurría en el caso de los datos no agrupados, la columna F siempre al final el resultado debe ser n, el tamaño de la muestra o de la población, si estamos trabajando con una muestra o con una población. Y la columna H, la suma debe ser 1. Es una forma de comprobar que no nos hemos equivocado al calcular la tabla. Podríamos tratar de calcular la tabla de frecuencias con datos agrupados en un número de intervalos en el ejemplo que estamos manejando constantemente de la muestra de 30 trabajos ejecutados por un ordenador, el tiempo de ejecución de estos trabajos. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es hacer una tabla de frecuencias de datos, por ejemplo, agrupados en 14 intervalos de 10 segundos. Cada uno, como ya sabemos que van desde el primer programa tarda en ejecutarse 9 segundos y el último 139, bueno, podemos plantear un rango desde 0 hasta 140, intervalos iguales, y ver que
qué tabla nos sale. La solución sería una tabla con, como hemos dicho, que son 14 intervalos, pues en este caso son 14 filas. Lo que tenemos que ir haciendo es en cada fila, si nos han dicho que son 14 intervalos, pues cada intervalo iría de 0 a 10, son 10 elementos. Porque sería de 0 a 10 el primero, 10 a 20 el segundo y así hasta el último, de 130 a 140. La marca de cada intervalo, hemos dicho que era el punto medio del intervalo. Entonces, en el intervalo 0 a 10 la marca sería 5, porque es 10 más 0 entre 2, 5. El punto medio del intervalo 30 a 40 es 35. Bueno, pues esta sería la marca, digamos que sería el representante del intervalo. Que ahora no nos va a hacer falta, pero sí que nos hará falta en el futuro si, por ejemplo, queremos calcular la media aritmética y tendremos que hacerlo usando las marcas. Por eso es importante tenerlas localizadas y apuntarlas en la tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta sería el número de valores de la muestra que caen dentro de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 10 solo tenemos el valor 9, así que la frecuencia es 1. En el intervalo de 10 a 20, si nos fijamos, está el 15 y el 19. Por lo tanto, la frecuencia es 2, porque los valores 15 y 19 van al intervalo segundo. En el intervalo 20 a 30 tendríamos el 22, el 24, el 25 y aquí hay una duda. También tenemos un valor 30. ¿Ese valor tiene que estar en este intervalo? Pues la respuesta es que no, porque ya dijimos que el extremo de la derecha del intervalo es abierto, por tanto el valor 30 no está en el intervalo de 20 a 30, sino en el siguiente. Así que el 30 no hay que incluirlo. Por tanto, los que estarían en el intervalo 20 a 30 sería el 22, el 24 y el 25, 3 valores. Así que la frecuencia es 3. Y en el intervalo 30 a 40, pues estarían todos los que encontremos, 30, 34, desde el 30 hasta el 38. Si lo sumamos son 8 valores. Y así, puede haber intervalos que no tengan ningún valor en su interior. Por ejemplo, el intervalo 120 a 130, no hay ningún número en la muestra que esté en ese intervalo, por tanto, la frecuencia es 0. No hay 0 valores de la muestra en ese intervalo. Y el último, de 130 a 140, es 1 porque el 139 cae justo dentro de ese intervalo. Si sumamos la columna F, nos sale 30, con lo cual está bien, y si sumamos la columna H de las frecuencias relativas, el total es 1. Por tanto, está bien hecha la tabla. Cuando se calcula una tabla de frecuencias con datos agrupados, lo primero que hay que hacer es decidir el tamaño de intervalo, o que es lo mismo, el número de intervalos, que está determinado por el tamaño del intervalo. Entonces, existen diferentes recomendaciones de expertos para decidir cuál es el tamaño óptimo de los intervalos. La regla más usada es la que se denomina regla de Sturges, que es lo que dice que el número de intervalos para una muestra de n datos recomienda que sea 1 más el logaritmo en base 2 de n, redondeando por exceso, el resultado que nos salga. El simbolito que se utiliza en estas expresiones sería el techo del resultado, es decir, el redondeo por encima. Bien, pues si n es 10, podemos calcularlo usando una calculadora o un ordenador, podemos ver que sale 5. Esta regla lo que recomienda es que si tenemos una muestra de 30 datos, nos recomienda dividirlo en 6 intervalos. Y si son 50, agrupar en 7, y si son 100, agrupar en 8. Pero no es la única regla, realmente es la más usada, pero no es la única que se ha propuesto. Ya sabemos que en el campo de la estadística hay muchas opiniones diferentes y hay autores y expertos que hacen recomendaciones diferentes. Bueno, pues hay otros autores como Scott, Friedman, que recomiendan otras reglas para calcular el número de intervalos. Las tablas de frecuencias pueden utilizarse para calcular medidas estadísticas, que ya vimos en el apartado anterior. Por ejemplo, podríamos calcular la media, tanto poblacional como muestral, a partir de los datos de la tabla. La media no es más que multiplicar la frecuencia absoluta por el valor de la variable, que se repite esas veces, y sumar todos los casos de valores diferentes que tiene la muestra o población. Es decir, que si sumamos la frecuencia de cada fila por el valor de cada fila y dividimos entre n, tenemos la media. También se puede calcular la varianza cogiendo los datos de la tabla.
En el caso de las tablas de frecuencia con datos agrupados también se pueden calcular medidas estadísticas. Cuando se dan estos casos, hay veces que no disponemos de los valores concretos de la variable, sino de los valores que caen dentro de un intervalo. Por ejemplo, nos pueden decir que los pesos de personas en una población, pues entre 10 y 20 kilos hay 50 personas, entre 20 y 30 kilos, y no nos dicen exactamente los pesos de cada persona, sino cuántas caen en diferentes rangos. Si es así, no tenemos más remedio que calcular la media utilizando los datos que tenemos, que son los intervalos, y para ello lo que se hace es, como ya dije anteriormente, calcular una marca del intervalo, un representante del intervalo, que sería el punto medio. Por ejemplo, el intervalo de personas que pesan entre 10 y 20 kilos, pues serían 15 kilos. O sea, cogemos pues que todas las personas que me han dicho que están en ese intervalo, yo considero que tiene 15 kilos para hacer el cálculo de la media. Y la media se calcularía multiplicando esa marca, ese valor, por el número de veces que se repite ese intervalo. Así se haría con todos y se divide entre n y tendríamos la media. Podemos tratar de calcular las medidas estadísticas con los datos del ejemplo 8.12 del libro, el de los tiempos de ejecución de programas en un ordenador. Teníamos una muestra de 30 valores y podemos comparar qué ocurriría si lo hacemos con datos sin agrupar y datos agrupados. Si lo hacemos con datos sin agrupar, pues la media es la que ya sabíamos, 48,23 segundos. Esa es la real porque hemos usado exactamente los 30 valores. Bueno, pero si lo hiciéramos con datos agrupados, y ya tuvimos anteriormente una tabla en 14 intervalos de datos agrupados para este ejemplo, y lo que podemos hacer es tratar de calcular la media usando esta otra tabla. En lugar de coger los datos reales, cogeríamos la marca, el representante de cada intervalo, 5, 15, 25, 35, multiplicamos por la frecuencia absoluta. Lo hacemos así y nos salen 48 segundos. Es decir, hay una diferencia de menos de un segundo, pero lo que vemos es que la media más exacta siempre es la que se obtiene con los datos reales, los exactos. Pero si no dispusiéramos de esos datos, si nos dieran la información en forma de intervalos, pues no tendríamos más remedio que hacerlo con los intervalos y eligiendo una marca de clase. Y en este caso vemos que no es muy diferente, es muy aproximada a la media con datos agrupados que con datos sin agrupar. Y en el caso de la varianza y desviación estándar, pues también vemos en el caso de la desviación 2652 con datos reales y 2641 con los datos agrupados. O sea que es bastante similar. Como en el libro no hay ejercicios sobre tablas de frecuencias con datos agrupados, lo que se puede hacer es resolver algunos de los ejercicios del libro en los que se calculaban medidas estadísticas con datos reales, por ejemplo el 8.1, 8.2, 8.8 y 8.9, y hacerlo ahora creando agrupaciones, aplicando la regla de Surge se decide cuántos intervalos de agrupación y comparar al final si estos resultados que se obtienen con datos agrupados son muy diferentes a los que se obtienen con datos reales de estos ejercicios. También se pueden encontrar ejercicios resueltos sobre tablas de frecuencias en la página web de la Universidad de Granada. El quinto apartado del tema que estamos viendo de estadística descriptiva trata sobre gráficos estadísticos. Vamos a ver diferentes diagramas que se pueden dibujar a partir de los datos de una población o de una muestra, como el diagrama de barras, diagrama de tarta, diagrama de Pareto, histograma, polígono de frecuencia, diagrama de tallo y hojas y el diagrama de caja o boxplot. Varios de estos diagramas no están explicados en el libro, pero es interesante conocerlos. Empezamos por el diagrama de barras. Se puede utilizar para variables cualitativas y también para variables cuantitativas que tienen un poco valores diferentes, porque si no saldría un diagrama que sería inmanejable. Es la representación gráfica de una tabla de frecuencias. No es más que coger la tabla de frecuencias que tengamos y transformarla en un diagrama en el que pusiéramos en el eje horizontal los valores de la variable que estamos manejando. En este caso, si hacemos el diagrama de barras del ejemplo de los usuarios que utilizaban ordenadores Linux, Mac o Windows, teníamos una muestra de 10 personas, nos habían dicho 5 de ellas que utilizan Windows. Bueno, pues en el eje horizontal de este diagrama se indican los valores de las variables, en este caso Linux, Mac y Windows, y en el eje vertical una barra de un tamaño proporcional a la frecuencia absoluta de ese valor. Por ejemplo, Windows nos dijo 5 personas que utilizaban este sistema operativo, así que dibujamos una barra de una altura 5.
En el caso de Mac había 3 personas que usan Mac, por tanto la barra tiene una altura de 3. Y en el caso de Linux 2 personas, pues 2. Al final lo que tenemos es un diagrama que es lo mismo que teníamos en la tabla, pero de forma más gráfica, que es siempre se entiende mejor visualmente que tener que leer números. Un ejemplo de este diagrama de barras podría ser el ejemplo 8.2 que estamos utilizando en estas presentaciones, que trataba sobre 30 tiempos que habíamos elegido aleatoriamente de ejecución de 30 programas en un ordenador. Entonces, en un caso se tardaba en ejecutar 9 segundos y el último caso 139 segundos. Bueno, pues ya teníamos anteriormente la tabla de frecuencias, pues dibujar el diagrama de barras es simplemente ir colocando una barra por cada fila del diagrama, perdón, una fila de la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias es más difícil ver qué datos se repiten más de una vez, pero en el diagrama de barras vemos claramente que hay 4 valores. En este caso, en la lista podemos confirmar que es así: el 35, el 36, el 56 y el 82 se repiten 2 veces. Y se ve que destacan sobre los demás porque los demás solo se repiten una vez y estos 2 veces. El segundo diagrama que vamos a ver es el diagrama de Pareto. Es lo mismo que el diagrama de barras, pero se dibuja sobre el diagrama de barras una línea que une las frecuencias acumuladas de cada valor de la variable. Esa información también está en la tabla de frecuencias, en la columna F mayúscula, las frecuencias acumuladas. En este caso, el diagrama de barras siempre hay que dibujarlo en orden descendente. La barra más larga primero, luego la siguiente y la última la más corta. Estos diagramas se suelen utilizar mucho en gestión empresarial para clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de reconocer los problemas más importantes. Vamos a ver un ejemplo de diagrama de Pareto, el mismo de los tiempos de los trabajos ejecutados por un ordenador. Pues dibujaríamos el diagrama de barras y encima la línea con las frecuencias acumuladas. Estos diagramas, por supuesto, se dibujan siempre usando alguna herramienta, algún paquete informático, algún software estadístico. En este caso, yo los he dibujado utilizando la herramienta R. Otro diagrama que podemos dibujar a partir de datos estadísticos es el diagrama de Tarta. Se utiliza tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, que siempre que tengan pocos valores diferentes, si no saldría una tarta que sería inmanejable y no se vería claramente las diferencias de los valores. Lo que se hace es dibujar una porción o sector en un círculo que representa las frecuencias, en este caso serían las frecuencias relativas de cada valor de la variable. Por ejemplo, en el caso de los ordenadores que usaban 10 usuarios, el 50% de los usuarios usaba Windows 0,5. Pues el 50%, la mitad del área de la tarta, del círculo, estaría ocupado por Windows. Un 30% sería de Mac, este área sería un 30% del área total, y un 0,2, un 20% Linux. En el ejemplo 8.2 del libro, usando esos 30 datos de tiempos de ejecución de trabajos en un ordenador, pues es un claro ejemplo de que quizá no sea el diagrama más conveniente para estos casos, porque nos queda un diagrama con demasiados sectores y no es demasiado útil. Es verdad que se puede comprobar que el área de todos los sectores es igual, excepto en 4 casos: el 35, 36, 56 y 82, como ocurría antes en el diagrama de barras, que destacaban sobre las demás barras. Uno de los diagramas más utilizados es el histograma. Este se utiliza solo para variables cuantitativas. Es la representación gráfica para una tabla de frecuencias de datos agrupados. Las frecuencias se representan como barras verticales y el eje horizontal se representan los intervalos como base de cada barra. Si tuviéramos una tabla con 7 intervalos, es decir, 7 filas, pues tendríamos un histograma con 7 barras, con 7 columnas.
lo que tendríamos es la fila 1, que es el intervalo 0 a 20, que hay 3 valores en ese intervalo, pues se dibujaría una barra de un tamaño 3, en este caso, de 0 a 3, 3. En el caso del intervalo de 20 a 40 teníamos 11, una frecuencia de 11, pues la barra de una longitud de 11, hasta 11. De 40 a 60 tenemos 9 valores, pues la longitud de la barra del histograma 9. Las barras se unen, todas ellas, ya que son intervalos continuos, donde acaba un intervalo empieza el otro. Puede ocurrir, como es en este caso, que no haya ningún valor en un intervalo y entonces en el histograma no aparece barra en ese intervalo. Podemos dibujar histogramas de frecuencias absolutas, que sería este caso, donde hemos hecho el dibujo a partir de la columna de las frecuencias absolutas, pero podríamos hacer el dibujo a partir de la columna de las frecuencias relativas. Tendría exactamente la misma forma y solo cambiaría el eje vertical, que en lugar de 0 a 11 sería de 0 a 1, como máximo 1, porque los valores siempre son menores que 1. 0,1, 0,03, pero la forma del diagrama sería exactamente la misma. Vamos a hacer el histograma del ejemplo 8.2 del libro, el de los 30 valores de tiempos de ejecución de programas en un ordenador. Vamos a dibujar el histograma de frecuencias absolutas y relativas con 7 intervalos. Este no está en el libro, pero sí que está en el libro el histograma con 14 intervalos. Vamos a comparar cómo afecta la selección de los intervalos. Para resolver el primer caso, dibujar el histograma con 7 intervalos, pues partiríamos de la tabla de frecuencias de 7 filas, donde habríamos dividido pues el rango, en este caso, de 0 a 140 en 7 intervalos iguales de 20 segundos cada uno. Podríamos dibujar el histograma de frecuencias absolutas. En este caso, el eje vertical serían exactamente el número de veces que se repiten los valores que hay en cada intervalo. O bien el diagrama de frecuencias relativas, que sería el mismo, como podemos observar, y solo cambia en las unidades del eje vertical, pero el tamaño de las barras sería exactamente el mismo. Para dibujar un histograma con 14 intervalos, pues necesitaríamos una tabla de frecuencias de 14 filas, y en este caso pues podríamos dividir el intervalo de valores desde el 0 al 140, en lugar de en 7 como antes, de 20 segundos cada uno, pues en 14 de 10 segundos cada uno. Vemos que el diagrama pues se parece al anterior, solo que en este caso hay más barras, hay más huecos porque hay muchos intervalos. Como hay muchos más intervalos, pues habrá más casos en los que no haya ningún valor en esos intervalos. Este valor 14 se aleja bastante del número ideal que proponía la regla de Sturges, que en este caso para 30 es de k igual a 6. Nosotros en el caso anterior lo hemos dibujado con 7, que queda bastante bien, pero con 14 quizás es un poco exagerado elegir tantos intervalos porque quedan muchos huecos en el diagrama. Pero se dibujaría igual que el anterior. Habría que convertir las 14 filas de la tabla de frecuencias en 14 en barras. Bueno, hay barras que tienen una longitud de 0. Y como ocurría antes, el histograma con frecuencias absolutas y el de relativas son exactamente el mismo, solo cambiaría las unidades del eje vertical. Otro diagrama que se puede dibujar es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias no es más que unir los puntos medios de la parte superior de cada barra de un histograma entre sí. Entonces, pues uniríamos el punto de la barra de la izquierda justo al punto medio de la parte superior de la barra que tiene a su derecha. Y así con todos, y obtendríamos lo que se denomina el polígono de frecuencias. Otro diagrama que podemos dibujar, en este caso para variables estadísticas cuantitativas solo, es el diagrama de tallo y hojas. Es un diagrama que se usaba bastante, sobre todo cuando no había gráficos por ordenador, porque al final no es más que imprimir una serie de números. Y la idea es la siguiente: vamos a ir poniendo en diferentes filas, y bueno, primero hacemos una barra vertical, de tal manera que lo que queda a la izquierda es lo que se denomina tallo, y lo que queda a la derecha es las hojas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dividir el intervalo de valores de la variable estadística en intervalos de 10 dígitos.
de 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29, etc. Vamos a contar este primer ejemplo y luego veremos cómo se pueden hacer conversiones de unidades para poder representar, por ejemplo, números decimales. Vamos a suponer que vamos a hacerlo con números enteros. Entonces lo que se hace es reservar la parte de las hojas para indicar las unidades, no las decenas ni las centenas, sino las unidades de cada uno de los datos que manejamos en una muestra o una población. Vamos a verlo con un ejemplo, con el ejemplo del libro que estamos usando habitualmente de los 30 valores de tiempo de ejecución de programas en un ordenador. Entonces, tenemos datos desde el 9 hasta el 139. Bueno, pues lo que se hace es, a la izquierda de la barra vertical se representarían las decenas de las cantidades y también las centenas. Y a la derecha las unidades. De tal manera que vamos encajando los números en cada fila. Por ejemplo, solo tenemos un número que no tiene decenas ni centenas, que es el primero, el 9. Pues el 9 va a la primera fila, donde a la izquierda, que es donde están las decenas y centenas, el valor es 0. Entonces este es el número 9 de la muestra. Pasamos a los siguientes números, el 15 y el 19. Tanto el 15 como el 19 tienen como comparten las decenas, porque el valor de decenas es 1. Entonces, en la siguiente fila, donde estaría la decena 1, pues pondríamos estos dos números. El 15 sería 1,5 y el 19, 1,9. Lo que se va poniendo a la derecha es todos los números que empiezan por el mismo valor, por la misma decena. Luego pasamos a los que empiezan por 2, por los que están los 20, los 22, 24, 25. Pondríamos a la izquierda el 2, que indica la decena de valor 2, y tendríamos las unidades a la derecha para el número 22, el 2, para el 24, 4 y el 25. Luego pasaríamos a los números que empiezan por 3. Estarían en la siguiente fila. Pues sería el 30, 34, 35, 35, 36, está dos veces el 35, se pone dos veces, 36, 36, 37 y 38. Llegaríamos hasta el 38. Luego los que empiezan por 4, los 40, 42, 43, 46, 48. Los que empiezan por 5, por 6, por 7, que no hay ninguno, no hay ningún número que empiece, bueno sí, perdona, el 70, por tanto se pone el 7 y el 0 a la derecha, 70. Los que empiezan por 8, por 9 no empieza ninguno, por 10 tampoco, 10 sería centena 1 y decenas 0, como no hay ninguno, pues no ponemos nada a la derecha en unidades, y así seguiríamos hasta los números que empiezan por 13, que hay uno, que es el 139, que tiene unidades 9, decena 3, centena 1. Pues esta es un poco la idea de cómo elaborar un diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas también se puede usar para representar números con decimales. Es un poco más complicado porque en este caso habría que multiplicar los dígitos por una escala. Por defecto la escala es 1 para números enteros, lo que hemos visto en el ejemplo anterior, pero para números decimales se puede usar una escala de 0,1, 0,01 en función de los números que tengamos. Por ejemplo, si tuviéramos una muestra, la del ejemplo 8.19 del libro, que es una muestra de números muy pequeños, como por ejemplo 003 hasta el número 0078, pues podríamos utilizar una escala de 0,001, porque la idea es cada número del diagrama se obtiene multiplicando 10 por el valor del tallo, sumándole la hoja, el valor de la hoja, y multiplicando por la escala. Si la escala es 1, estaríamos en el caso del ejercicio anterior, de números enteros. En el caso del ejemplo 8.19, pues el primer número, que es el 0,003, pues si aplicamos la escala 0,001, en el diagrama de tallo y hoja deberíamos poner este número en la primera fila con el tallo 0 y la hoja 3, porque según la fórmula sería 10 por 0 es 0, más la hoja 3, nos da 3, y multiplicamos por la escala que vamos a usar, que es 0,001, y el número que nos da es 0,003. Para el siguiente número de la lista, el 0,004, lo mismo, también estaría en la misma línea, porque se calcularía de la misma forma. 10 por 0 más 4 por 0,01 por 0,04. Vamos a ver el último número. El último número, que es el 0,078, pues habría que ponerlo
en la última fila del diagrama y en el caso del tallo sería el valor 7, porque 7 multiplicado por 10 sería 70, más 8 es 78, 8 es el valor de la hoja, que vamos a poner aquí, el 8, 78, y por la escala que hemos decidido, 0,001, sale 0,078, con lo cual es el número que queríamos. Tenemos aquí un 1 porque había otro número que era el 0,071, con lo cual en esta última fila teníamos representados tanto el 0,071 como el 0,078. Si giramos un diagrama de tallo y hojas, resulta que podemos comprobar que se parece mucho al histograma que se hubiera hecho con los mismos datos. Sin embargo, o sea que básicamente la idea es la misma en los dos diagramas. Son barras, la longitud de la vertical, nos da idea del número de veces que se repiten los datos en un intervalo. Sin embargo, el diagrama de tallo y hojas tiene más información porque podemos ver todos los valores que hay en ese intervalo, no solo las frecuencias absolutas. Aquí en el histograma, en la barra más larga, pues sabemos que hay 7 valores que se repiten, pero no sabemos qué valores son. Mientras que en el diagrama de tallo y hojas sí que podemos ver los valores que están en ese rango, porque tenemos los dígitos a nuestra disposición para comprobar cuáles son. Uno de los diagramas más utilizados en estadística es el diagrama de caja, también llamados boxplot. Es un diagrama en el que se va a ver gráficamente en varias medidas de una variable estadística que tiene que ser cuantitativa. No se puede hacer diagrama de caja para variables cualitativas. En estos diagramas lo que aparece es el mínimo, el máximo, el primer cuartil, tercer cuartil, la mediana y el rango intercuartílico de una variable estadística. En algunos diagramas también de este tipo también se representa la media, aunque los programas informáticos que nos dejan dibujar los diagramas, pues en general no suelen dibujar la media o nos dan la opción de dibujarlo con la media o sin la media. Y también en estos diagramas se representan los valores atípicos, que ya comentamos anteriormente y que volvemos a recordar ahora. Bien, estos diagramas lo que se dibuja, si se puede dibujar en vertical o en horizontal. Vamos a suponer que se dibuja en horizontal. En este caso, en horizontal lo que se representan son valores numéricos posibles de la variable. Entonces, el nombre de diagrama de caja es porque se dibuja una caja entre el valor del primer cuartil y el tercer cuartil. Hemos dicho que estos son valores de la variable. Si el primer cuartil fuera el 18, una variable que se nos ocurra, y el tercero fuera el valor 27, pues dibujaríamos una cajita entre esos dos valores. La línea continua dentro de la caja, que cruza la caja, representa el valor de la mediana. Por ejemplo, si en este punto estaría la mediana. Ahora vamos a ver un ejemplo con datos reales. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este es el eje horizontal donde están los posibles datos de la variable. La línea vertical que cruza la caja es la mediana. Luego hay unos bigotes, lo que se denominan bigotes o whiskers en inglés, que representan el valor a la izquierda y a la derecha, que es el límite de los datos que se consideran que no son atípicos, aplicando una regla que ya vimos en su momento en el apartado de las medidas estadísticas, que era la regla del 1,5 por el rango intercuartílico. Acordaros que eso era multiplicar, si le sumo al cuartil 3 este rango, pues estaremos en este valor. Y también se representan unos puntos circulares que son los valores atípicos. Y, como he dicho, en algunos casos la media. Cuando se representa la media se suele representar con una línea discontinua o con un punto o una cruz dentro de la caja. Como he dicho, se puede representar en vertical o horizontal. Este ejemplo estaría en vertical. Lo mejor es ver un ejemplo de cómo se dibuja un diagrama de caja con datos reales. Vamos a hacerlo con el ejemplo 8.2 del libro, con los datos de 30 programas que se han ejecutado en un ordenador y tenemos los tiempos de ejecución. Vamos a dibujar el diagrama de caja en horizontal, incluyendo la media, y en vertical también incluyendo la media. En el libro está hecho este ejemplo y está dibujado incluyendo la media.
Un diagrama de caja nunca se dibuja de forma manual, siempre se hace usando algún programa informático o algún paquete estadístico. Yo, por ejemplo, he introducido los datos de este ejemplo en R, en el paquete R, y me ha dibujado los diagramas. Le he pedido que me dibujara en horizontal y en vertical. Lo que vamos a hacer es analizarlos para interpretar qué es lo que incluye el diagrama. Dijimos que por definición que este diagrama incluye una caja en que el límite inferior de la caja es el primer cuartil y el superior el tercer cuartil. Bueno, pues recordemos que cuando utilizamos estos datos en ejemplos anteriores, calculamos los cuartiles y el primer cuartil nos salió que era 34 y el tercero 59. 34 porque se suponía que desde que el número, si son 30 valores, hay 7, un cuarto de los datos, que en este caso pues serían 7,5, pues 7 valores están por debajo del 34. Y efectivamente era así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 valores por debajo del 34, por eso el 34 se considera como el primer cuartil. Bueno, también calculamos el tercer cuartil, que era 59. Bueno, pues si el eje, si nos fijamos en el diagrama en versión horizontal, el eje horizontal serían los valores de la variable estadísticas, los valores de los tiempos de ejecución. Pues si estuviera por aquí el 0, bueno, a la izquierda, pues dibujaríamos en el eje, en el punto 34, empezaría la caja. Y en el punto 59, que es donde representa el tercer cuartil, el otro extremo de la caja. Trazaríamos el rectángulo, si lo hiciéramos de forma manual, y ahí tendríamos ya la caja del diagrama. Dentro de la caja, como hemos dicho, se presenta la mediana. La mediana, ya lo vimos anteriormente, la calculamos y era 42,5, porque era un valor que estaba entre el 42 y el 43. Hasta el 42 hay 15 datos y a partir del 43 hay otros 15. Entonces dijimos que la mediana está justo en el punto medio, era 42,5. Pues efectivamente es la raya que está, si el cuartil 1 del 34 es de 59, pues ahí cae justo ahí. Si esto fuera el eje, tendríamos 34, 35, 36. Bueno, pues aquí estaría el 42 y medio. Nos pedía el ejercicio que dibujáramos también la media. La media también se calculó en su momento y la media era 48,23 segundos. Bueno, pues aparecería en este caso a la derecha de la mediana porque es un poco mayor que la mediana. 48,23. Bueno, pues ya tenemos todo lo que hay en la caja. Pero este diagrama incluye también lo que llamábamos unos bigotes. Los bigotes que se unían a la caja con una línea discontinua representaban el bigote de la derecha, es el valor del tercer cuartil más 1,5 el rango intercuartílico. Por cierto que el rango intercuartílico es justo el tamaño que va desde el Q1 y Q3. La anchura de la caja, eso es si lo calculáramos, son 25 segundos. Si lo estamos de 59 entre 34, de menos de 34, son justo 25 segundos, que es el rango intercuartílico. Bueno, pues la regla del 1,5 que ya vimos en su día, nos dice que sumando Q3 a Q3 1,5 por el rango intercuartílico, el valor que nos dé es el valor que hay que considerar, a partir del cual todo lo que esté a la derecha, por encima de ese valor, son datos atípicos. En este caso, en el dibujo de un diagrama de caja, lo que nos dice la definición de este diagrama es que el bigote que se dibuja estaría en la posición que nos indica esta regla, sería 96,5, o el máximo valor de la muestra que esté justo por debajo de ese valor que nos ha salido. En este caso, en la muestra, el máximo valor que tenemos es el 89. Si tuviéramos un valor 96,5, pues el bigote efectivamente llegaría al valor que hemos obtenido, 96,5. Pero el bigote realmente lo que en este diagrama se dibuja el valor mayor de la muestra que no supera este resultado de valor atípico. Así que dibujaríamos aquí, acabaría en el valor 89. Este es el eje X, pues tendríamos el 89 por aquí, que es el valor máximo. Y lo que se dibuja en estos diagramas son los valores que están por encima de ese valor, que se consideran atípicos. Aquí solo había uno, que era el 139, que ya vimos en su día, que era un valor atípico. Pues en el diagrama aparece, pero aparece en forma de círculo. Así se dibujan los valores atípicos en un diagrama de caja. Y en la parte de la izquierda
ocurre lo mismo. En la parte de la izquierda, para detectar si hay valores atípicos a la izquierda, hay que hacer la resta de Q1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. Si calculamos nos sale menos 3,5 segundos. Pero en la muestra el valor más pequeño que tenemos es el 9. Entonces lo que se hace es dibujar el valor más pequeño que tengamos más cercano a esto que nos hemos obtenido. El valor más pequeño que tenemos, que es mayor de menos 3,5, es el 9. Por eso el bigote nos ha aparecido aquí justo en la posición del valor 9. Esto es lo que nos ha dibujado el paquete estadístico y efectivamente hemos confirmado que es la idea que tenemos de lo que es un diagrama de caja. En vertical se dibujaría el eje que teníamos abajo, ahora aparecería en vertical y la idea es la misma. El significado de todos los elementos del diagrama es el mismo. El diagrama de caja y el histograma, que ya los conocemos, son diagramas complementarios y muchas veces se dibuja uno junto al otro. Si dibujáramos el histograma y debajo de él el diagrama de caja en horizontal, pues veríamos que efectivamente tiene mucha relación. Porque la mediana coincidiría en los dos diagramas, si los hemos ajustado en las unidades del eje horizontal, y la media también podemos dibujarla en los dos, pero lo que podemos ver es que se confirma que la mediana, como ya hemos visto, la mediana está a la izquierda de la media, en este caso, en este ejemplo que hemos manejado en el ejercicio anterior. Y recordemos que cuando eso ocurría, se decía que había más valores por debajo de la media que por encima y que había una simetría a la derecha. Se confirma que la simetría está en el histograma y en el diagrama de caja se confirma porque vemos que la mediana está por debajo de la media, lo cual nos daba idea de que había una simetría hacia la derecha. Pero gráficamente en el histograma lo confirmamos. Vemos también que todas las frecuencias del histograma se concentran efectivamente entre los dos bigotes. Si nos vamos al histograma vemos que la mayoría está entre los dos bigotes. Y si hay columnas alejadas en el histograma, como ocurre en este caso, pues se confirma que hay valores atípicos en el diagrama de caja. Es decir, que hay una columna con un valor pequeño muy lejos de donde están concentradas las demás frecuencias, eso quiere decir que seguramente va a haber un valor atípico y efectivamente así aparece en el histograma. Sabiendo que son complementarios estos dos diagramas, el de caja y el histograma, nos podríamos encontrar en un examen o en algún momento que nos preguntaran qué diagrama de caja corresponde a un histograma concreto. Como en este ejercicio, que está disponible en la página web MathSpace, donde nos hacen una pregunta de que hay 3 histogramas y 3 diagramas de caja y tenemos que decir a cuál corresponde cada uno. Hay un caso muy fácil, que vemos que hay un histograma que es prácticamente simétrico, se parece a una distribución normal, a una campana, y en ese caso el diagrama de caja tendría que ser el más simétrico también posible. Bueno, pues está claro que en este caso el 1 se corresponde, el histograma 1, con el diagrama de caja B. Y en el caso de los otros dos histogramas, pues podemos confirmar que el histograma 2 es asimétrico a la izquierda y eso quiere decir que el boxplot, el diagrama de caja, es el C porque tiene más largo el lado izquierdo de la caja. Mientras que el histograma 3, que es asimétrico a la derecha, correspondería al diagrama de caja A, que tiene más largo el lado derecho de la caja. Es habitual dibujar varios diagramas de cajas en un solo gráfico para comparar diferentes poblaciones o muestras. Por ejemplo, si tuviéramos recogido datos del tráfico de Internet que tiene un ordenador, un servidor, durante las 50 semanas de un año por cada día de la semana, pues podría ser de utilidad hacer 7 diagramas de caja, uno para los datos de cada día de la semana que hemos recogido durante el año, para ver confirmar, por ejemplo, en este caso, que el mayor volumen de tráfico se tiene los viernes, como puede verse, porque el diagrama está más arriba, la mediana es mayor que el resto de los días. Hay que recordar que la mediana era el valor que divide en dos partes los datos.
sea, el 50% del dato está por encima, el 50% por debajo. Pero esta mediana es la más alta de todas, con lo cual es la que tiene mayor volumen de tráfico, y el menor volumen ocurre los fines de semana, concretamente vemos que es en el sábado. Comprobamos que cada día, durante el año, cada día de la semana hay valores atípicos, menos los sábados, en los que no hay ningún valor que se salga de lo normal, sino que todos los valores están concentrados alrededor del centro de la mediana y de la media. Se recomienda resolver los ejercicios 8.1, 8.2, 8.4 y 8.9 del libro, y en este caso dibujar no solo los diagramas que se nos pide ahí, sino todos los posibles que hemos visto en esta presentación. También podemos encontrar ejercicios resueltos de diagramas de gráficos estadísticos en la web del proyecto Descartes. El enlace directo está en el PDF de las diapositivas de esta presentación. Todo lo que hemos visto hasta ahora se refiere a estadística descriptiva unidimensional, es decir, solamente manejamos una variable estadística. Pero puede ocurrir que manejemos más de una variable, por ejemplo 2, y en este caso estaríamos hablando de estadística descriptiva bidimensional, cuando se describe simultáneamente dos variables estadísticas que representan dos propiedades diferentes de cada individuo de una población o muestra. Estas dos variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, a la vez de una persona, el peso y la altura, o el peso y el color de los ojos. Son dos variables que se refieren a la misma persona, al mismo elemento de la muestra o la población. El conjunto de los dos valores de las variables para un individuo de la población se denomina variable estadística bidimensional. Por ejemplo, si tenemos una población P y con n individuos, el conjunto de, por ejemplo, la variable X que fuera la altura de la persona y la variable Y el color de los ojos, pues cada pareja X1 y 1, X2 y 2 se refiere al valor de la variable bidimensional para el individuo correspondiente. Para el individuo 2, pues la variable bidimensional sería formada por dos variables, la X y la Y. Como decía, el X puede representar, pues por ejemplo, el peso de una persona y la altura, pero no hace falta que sean numéricas, las cuantitativas podrían ser cualitativas las dos variables. Cuando es una muestra es lo mismo y solo cambia la notación que usamos para las muestras S y las letras mayúsculas para diferenciar de lo que es una población. En estadística descriptiva bidimensional también se pueden calcular medidas estadísticas. Podemos calcular medidas de cada una de las dos variables que estamos usando para los individuos de una población. Por ejemplo, la media de la variable estadística X o de la variable estadística Y. Cuando se calculan las medias sin tener en cuenta la otra variable, se denominan medias marginales. Media marginal de X es simplemente el cálculo de la media de la variable X. Por ejemplo, si es la altura, pues como si calculáramos la altura si solo manejáramos una variable. Y lo mismo para la otra variable. Si fuera el peso de una persona, pues lo mismo, se calcula sumando los valores y dividiendo por el tamaño de la muestra o de la población. Lo mismo con la variancia marginal de una de las dos variables, pero hay dos medidas que son las que más nos interesan, que sí que relacionan las dos variables, ya que las marginales que hemos visto se calculan de forma independiente, sin tener en cuenta la otra variable. La covarianza, en cambio, sí hace falta manejar las dos variables de forma simultánea. Hay una fórmula, es el sumatorio de los productos de la diferencia de cada valor de una variable con respecto a su media marginal por el producto de la otra, también diferencias de la otra con respecto a su media. Pero el que nos interesa es el coeficiente de correlación. Lo que ocurre es que para saber calcularlo necesitamos saber lo que es la covarianza, porque en la fórmula hay que usarlo. El coeficiente de correlación es la división entre la covarianza de las dos variables dividido por el producto de las desviaciones estándar de esas dos marginales de esas dos variables. Es decir, calculado de forma independiente sin tener en cuenta para el cálculo de una desviación estándar el de la otra variable. Este coeficiente de correlación se llama de Pearson porque hay otros coeficientes de correlación propuestos por otros autores que tienen fórmulas diferentes, aunque nosotros manejaremos esta. El coeficiente de correlación es importante porque es una medida de dependencia lineal entre dos variables cuantitativas que representan dos propiedades de los elementos o individuos de una población.
peso, altura, edad, etc. En este caso, para poderlo calcular, las dos variables sí que tienen que ser cuantitativas. Es decir, podemos hacerlo entre el peso y altura, edad, pero siempre tienen que ser dos variables sobre cada individuo de una población o de una muestra, pero tienen que ser números, porque si no, no se podría hacer el cálculo. Cuando se aplica a toda la población se denomina coeficiente de correlación poblacional y se aplica a una muestra de la población coeficiente de correlación muestral. En el primer caso se usa la letra griega ρ y en el segundo, cuando es muestral, la letra R. El coeficiente de correlación puede tener un valor entre -1 y 1, tanto si es muestral como si es poblacional. Cuando el coeficiente tiene un valor cercano a 1, indica que hay una fuerte correlación lineal positiva entre las dos variables aleatorias. Vamos a verlo gráficamente. En estos diagramas lo que se representa son lo que se denomina un diagrama o gráfico de dispersión, en el que el eje horizontal sería la variable x y el eje vertical la variable y. Y los puntos serían los correspondientes a cada individuo de la muestra, en este caso, si es una muestra lo que estamos manejando, con los valores que tienen las dos variables para ese individuo. Por ejemplo, si el x fuera el peso, pues no sé, 20 o 50 kilos, y si la altura fuera la que sea, pues tendríamos el punto. Pondríamos el valor de la altura en el eje y, el del peso en el eje x, y el punto en el que se cruzan los dos valores, ese es el punto que aparece en estos diagramas de dispersión. Bueno, pues si un coeficiente de correlación tiene un valor cercano a 1, si fuera exactamente 1, todos los puntos del diagrama de dispersión estarían en una única recta. Esto es muy importante porque dado la relación sería lineal, dado un valor de x, pues podríamos determinar automáticamente el valor de y, porque sabemos que están en una recta. Si tuviéramos la ecuación de esta recta, pues sería fácil de calcular el valor de x y estimar el valor de y a partir del valor de x. Pero bueno, eso es parte de la estadística inferencial que veremos en posteriores temas. Lo que nos interesa ahora es saber interpretar los valores de este coeficiente. Si el valor de R está cerca de -1, muestra una fuerte correlación lineal negativa. Sería el caso en el que también es lineal, los puntos del diagrama de dispersión estarían en una recta, pero en este caso, según aumenta la x, disminuye la y de forma lineal. Y todos los valores que no sean 1 ni -1, pues lo que nos indican es que los valores que tenemos de la población pues están en una nube, los puntos del diagrama de dispersión, que se acercarán tanto a una recta como mayor sea el valor absoluto del coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación se acerca a 1, pues los puntos se acercan a la recta aunque no lo estén, y si es muy bajo el coeficiente de correlación, pues son puntos que no tienen ninguna forma de recta, están dispersos, y quiero decir que no hay demasiada correlación entre las dos variables. Es decir, que esto si asociamos esto a pesos y alturas, pues si hubiera una correlación lineal en una muestra de personas, pues sabemos que según va aumentando el peso de las personas, también aumenta su altura. Pero cuando tenemos el caso de un coeficiente muy bajo, pues no podemos decir eso, porque hay veces que si aumentamos el valor de la variable x, aumenta la de la y, pero en otros casos al aumentar disminuye la de la y, con lo cual entre esas dos variables no encontramos que haya una relación clara y lineal entre ellas. Como he comentado, no es el único coeficiente de correlación que existe, el de Pearson, que se calcula como hemos visto, sino que existen otros como el de Kendall-Spearman. Quien tenga interés en el PDF de la diapositiva está el enlace para ver cómo se calcula, cuál es la fórmula de estos otros coeficientes de correlación, que la idea es similar, pero se calculan de forma diferente. El ejemplo 8.22 del libro es un ejemplo de cálculo del coeficiente de correlación para unos datos manejados por la Oficina del Censo de Estados Unidos sobre la población mundial entre 1950 y 2010. Aquí hay que tener cuidado porque el término población en este ejemplo no se refiere a la población en el ámbito estadístico, sino al número de habitantes que había en el mundo en un año concreto. Bueno, pues realmente es una muestra. Tenemos una muestra de habitantes en el mundo que había en varios años. Entonces vamos a manejar dos variables
para esta muestra. Cada elemento de la muestra tiene asociado dos valores: el año en que se tomó ese valor y el valor en millones de personas que había en la Tierra, en el mundo, ese año. Por ejemplo, en 1950 había 2.558 millones de habitantes y en el año 2010 6.864. Lo que nos piden es que calculemos el coeficiente de correlación entre estas dos variables, entre el año y la población mundial, o sea, el número de habitantes que había en el mundo ese año. Para calcular el coeficiente de correlación siempre se procede de la misma forma. Tenemos que tener los datos, ya los tenemos en una tabla, y al final el coeficiente de correlación lo que divide es la covarianza, en este caso muestral porque es una muestra de datos, entre las desviaciones estándar de las dos variables. Bueno, pues necesitamos esos valores. Para calcular la desviación estándar marginal de una de las variables, x, primero tenemos que calcular su media marginal. La media marginal, recuerdo que simplemente es la media de la variable sin tener en cuenta la otra. Bueno, pues la variable x, su media o media marginal, es la suma de todos los años dividido entre 13, porque hay 13 valores en la muestra, 13 años recopilados. Y nos sale que es 1980. Y la variable y, que es los habitantes de la Tierra, pues lo mismo, se sumarían los 13 valores que tenemos, entre 13, la media es 4.558 millones de habitantes había de media cada año. Nos va a hacer falta también la desviación estándar marginal de cada variable, así que calculamos primero la desviación, la varianza, y luego ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Lo hacemos con x y con y. Pues ya tenemos todo lo necesario. Bueno, nos falta todavía la covarianza. La covarianza, también sabemos la fórmula, cómo se calculaba. La calculamos, en este caso, al ser una muestra, hay que tener cuidado porque se divide por el valor n-1. Así estaba indicado en la tabla. Ya se justificará esto en los temas sobre estadística inferencial, en los que cuando se explique los estimadores de varianza. Bueno, pues lo que tenemos que hacer entonces, una vez que tenemos la covarianza y tenemos las desviaciones estándar marginales, pues aplicarlas en la fórmula del coeficiente de correlación y nos sale que es 0,998. Es muy próximo a 1, por lo cual podemos decir que hay una gran correlación entre las variables. Es decir, además como es positivo, podemos afirmar que básicamente es lineal el incremento de población que ocurre en el mundo y que según avancemos en los años, pues de forma lineal, de forma proporcional, aumenta la población del mundo. En estadística descriptiva bidimensional también se manejan tablas de frecuencia. En este caso para la variable estadística bidimensional, que ya sabemos que es la combinación de dos valores, de dos variables asociadas a cada elemento de una muestra o de una población. Los hemos llamado x e y. Estas tablas también se denominan de frecuencia de doble entrada o tablas de contingencia. Estas tablas se rellenan indicando en cada casilla la frecuencia o número de veces que se repite la combinación de un valor de la variable x con un valor de la variable y. Y así se rellenaría cada casilla, y luego en la parte derecha tenemos la columna fx, que sería la frecuencia absoluta marginal de cada valor de la variable x. La variable x serían los valores v1, v2 que tenemos como valores, y los valores de la variable y serían los de las columnas, w1, w2, etc. Entonces, en el caso de la primera fila, de v1, la frecuencia absoluta marginal del valor vi de la variable x, pues no es más que la suma de todos los casos en los que la variable x tenía el valor v1, independientemente de lo que valiera la otra variable. Por eso hay que sumar el valor de la variable x cuando valía v1. En el caso de que la otra tenga un valor, otro valor, nos da igual, se suman todos y esa es la frecuencia, lo que se llama la frecuencia absoluta marginal de valor vi. Y lo mismo con la otra variable. La frecuencia absoluta marginal de cada valor de la variable y es la suma de los valores que hay en la columna. Y luego tenemos también, igual que ocurría en las tablas de frecuencias con una sola variable, las frecuencias relativas, que llamamos siempre h, pues en este caso hx y hi. Esto se entiende mejor con un ejemplo que veremos a continuación.
Como ejemplo, vamos a construir la tabla de contingencia, tabla de frecuencias de una variable bidimensional, para un caso de una muestra de 10 personas a las que le preguntamos qué tipo de sistema operativo tiene su teléfono móvil y qué tipo de sistema operativo tiene su ordenador, para ver si existe alguna correlación entre estos dos datos, para ver si las personas que tienen un tipo de teléfono también tienen el mismo tipo de ordenador. Entonces, vamos a crear una variable que se llama X, que es el tipo de sistema operativo, que puede ser Android o iPhone. En este caso es una variable cualitativa. Y la variable Y, pues tipo de sistema operativo del ordenador de una persona, que ya lo hemos usado en ejemplos anteriores, Windows, Mac o Linux. Y preguntamos a 10 personas. Entonces, en este caso la muestra es la agrupación de los dos valores para cada persona. Android Windows, la primera persona, la segunda persona nos dice que tiene un teléfono Android y un ordenador Windows. La tercera persona que tiene un iPhone y un Mac, lo cual es lógico porque quien usa iPhone normalmente también usa como ordenador un Mac, que también es de Apple. Y la siguiente persona, Android y Linux. Bueno, pues tenemos todos los datos, hemos preguntado, hemos hecho una encuesta, entonces vamos a hacer la tabla de contingencia. Lo que se dibujaba era en cada casilla, como dije, se representaba, si la variable Y es el ordenador, pues ponemos las columnas Windows, Mac y Linux, y la variable X vamos a suponer que es el sistema operativo del móvil, Android, iPhone. Pues en cada casilla lo que hay que representar es cuántas personas coincide estos dos valores, en que el teléfono sea Android y el ordenador Windows. Si nos fijamos en la muestra, veremos que hay 4 personas que coinciden. Así. Personas que tengan Android y Mac a la vez, ninguna, según esta muestra. Android, el móvil y ordenador Linux, 2 personas. Y así la vamos rellenando. Bien, pues ahora podemos calcular la frecuencia marginal de X sumando todos los casos. Para el caso de Android, todas las columnas en las que la persona tenía teléfono Android. Pues había 4 con Windows, 2 con Linux, pues la frecuencia del valor Android es 6. Se repite 6 veces. Hay 6 personas que tienen Android, independientemente del ordenador que tengan. Eso es por eso se llama marginal. Es una frecuencia de la variable X sin tener en cuenta la otra variable. Y la frecuencia relativa pues se divide entre el total, que eran 10 muestras, 10 personas en la muestra. Y en las columnas tenemos el caso de la variable Y, que en este caso era el sistema operativo del ordenador. Pues si sumáramos hay 4 personas con Android que tienen Windows y una con iPhone que tiene Windows, 4 y 1, 5, la frecuencia en este caso marginal de la variable Y para el caso del valor Windows de esa variable es 5. Se repite 5 veces el valor Windows en la variable Y, 3 veces el valor Mac y 2 el valor Linux. En estas tablas de contingencia, en el cruce donde están las dos frecuencias marginales siempre tiene que aparecer el valor del tamaño de la muestra para que esté bien. Entonces, si sumamos 6 y 4, en el caso de los teléfonos móviles, 10. Y si sumamos los sistemas operativos, también 5 más 3 más 2 sale 10, con lo cual es correcto, no se nos ha quedado ninguna persona sin contabilizar. Igual que ocurría cuando se manejaba una sola variable, cuando se manejan dos también se pueden hacer tablas de contingencia con datos agrupados. Pero en este caso una de las variables tiene que ser numérica, cuantitativa, para poder establecer intervalos de valores. Bien, y la otra, en cambio, podría ser cualitativa. Bueno, pues haría de la misma forma. La diferencia es que en lugar de colocar en la tabla valores concretos de la variable, lo que colocaríamos sería intervalos, rangos de valores en los que caería los valores de esta variable. Es la misma idea y la única diferencia, repito, es que en el caso anterior teníamos valores y ahora lo que tenemos es un intervalo de valores. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Cómo se hace una tabla de contingencia con datos agrupados. Vamos a usar la misma variable Y del ejemplo anterior, el tipo de sistema operativo del ordenador de una persona, pero ahora como variable X vamos a usar la edad de una persona, que es numérica, cuantitativa. Vamos a suponer que vamos a entrevistar a personas entre 18 y 32 años. Y hemos conseguido que nos respondan a una encuesta y nos han dicho, la primera persona tiene 32 años y nos ha dicho que utiliza Windows. La segunda tiene 20 años y también nos dice que utiliza Windows. La tercera tiene 24 años y usa Mac. Bueno, pues vamos a hacer una tabla de contingencia con datos agrupados. Como ya he dicho, una de las variables puede ser cualitativa, pero la otra tiene que ser cuantitativa
para poder agrupar los datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues en este caso establecer varios intervalos o clases, que también se llama, como ya vimos cuando se manejaba una sola variable, y en este caso el de las edades, pues podríamos suponer 3 intervalos, por ejemplo, o 3 clases, las personas entre 18 y 23 años, entre 23 y 28 y 28 y 32. Entonces, hemos visto que en esta muestra pues tenemos 2 personas que utilizan Windows cuya edad está entre 18 y 23 años. 18, por aquí una que usa Windows y otra que tiene 23. Bueno, pues justo estarían en este intervalo. Bueno, la de 23 años no estaría aquí, sino la de 20 años, porque el intervalo, como ya sabemos, a la derecha está abierto, con lo cual el límite superior del intervalo no está incluido en el propio intervalo. Las personas que tengan 23 años estarían en la siguiente fila, en el intervalo que a la izquierda tiene el número 23, porque hemos dicho que el corchete, ya sabemos, que indica que es un intervalo cerrado a la izquierda, con lo cual el valor 23 está incluido en el intervalo. Así que si una persona tiene 23 años, como ocurre en este caso, una que tiene Windows, hay que incluirla en la segunda fila. Bueno, pues en resumen, al final lo que tenemos es un total de 3 personas que tienen entre 18 y 23 años, 3 personas también entre 23 y 28, serían las frecuencias marginales de la variable X, que es la edad, y luego las frecuencias marginales de la variable Y, pues serían el número de veces que se repite el valor Windows en esta muestra. Entonces tenemos 5 personas que tienen Windows independientemente de su edad. Lo que hacemos es sumar los que tienen Windows en cada rango de edad. En total 5. Y como ya sabemos, la casilla en la que se cruzan las frecuencias de X y la de Y tiene que ser el número total de elementos de la muestra, que es 10, para que esté bien. Es decir, aquí sumamos 3 y 3 y 4, 10. Y en el caso de la variable Y, 5 más 3 más 2 también es 10, así que sabemos que no nos hemos olvidado de ningún dato de la muestra. Ya vimos anteriormente cómo se calculaban las medidas estadísticas marginales en estadística bidimensional, es decir, cuando se maneja una variable que es un conjunto de 2 valores, X e Y. Se calculaba la media, pues igual que cuando es una variable independiente, porque las medias y varianzas marginales se calculan de una variable sin tener en cuenta la otra. Bueno, pues como ocurría también en la estadística unidimensional, cuando solo manejamos una variable, en este caso también se podrían calcular a partir de la tabla de frecuencias en lugar de hacerlo directamente de los valores que nos han dado de la variable. Si disponemos de la tabla de frecuencias conjunta, o sea, la tabla de contingencia, pues podemos hacer los cálculos con las fórmulas que se parecen a las que ya usamos cuando se manejaba una sola variable. Se puede calcular cualquier medida marginal. Además de, por ejemplo, la media o la varianza, se pueden calcular otras como los cuantiles marginales, incluida la mediana, que ya sabemos que es el cuantil 0,5. En la diapositiva lo que se presenta es una fórmula para calcular cualquier cuantil. No se ha diferenciado entre percentil, mediana, cuartil, porque al final todo se reduce a cuantiles. Por ejemplo, el primer cuartil no es más que el cuantil 0,25. La mediana es el cuantil 0,5 y el tercer cuartil, por ejemplo, es el cuantil 0,75. Con lo cual, cualquiera de estas medidas se puede obtener a partir de la fórmula general para el cálculo de un cuantil, en este caso marginal. Lo que también hay que tener claro es que para calcular el cuantil de una de las dos variables, esa variable tiene que ser numérica. Por ejemplo, si una de las variables, la de la fila de la tabla, que normalmente llamamos la variable X, es numérica, pues sin problema se calcularía aplicando la fórmula correspondiente. Pero si la variable Y, la que en la tabla llamamos los valores W1, W2, fuera una variable cualitativa, por ejemplo, una marca de coche, y la variable X que fuera kilómetros recorridos y la variable Y, marca de coche, pues podríamos calcular las medidas marginales como la media, mediana, etcétera, solamente para la variable del kilómetro recorridos, no para la marca, porque ahí no tenemos números. Entonces, repito que las medidas marginales para la variable numérica que tengamos. Si las dos son numéricas, pues se puede calcular para las dos.
Además de calcular medidas marginales para datos reales cuando disponemos de ellos, también se pueden calcular si no tenemos los datos reales, sino datos agrupados de alguna de las variables, de aquella variable que sea numérica y que en lugar de darnos datos concretos nos den intervalos a los que pertenecen los valores. Por ejemplo, en la diapositiva podría ocurrir que en las filas que corresponden a la variable x, pues en lugar de darnos valores concretos de la variable x, nos digan que hay una serie de valores que pertenecen al intervalo o clase C1. Recordemos que los intervalos también se llaman clases. La clase C1 que va desde el límite A1 al B1 del intervalo 1, y hay que recordar también que había un concepto que era el de marca de clase o marca de intervalo, que es el punto medio de intervalo que le llamamos siempre M1, con el que hay que operar. Lo que hay que hacer en estos casos es los cálculos de la misma forma que cuando tenemos datos reales, pero en lugar de utilizar el dato correspondiente de la variable, pues su marca de clase, porque lo que manejamos es intervalos. Entonces, si el intervalo C1 se repite en total para todos los valores de la otra variable, un total de f C1 veces, pues cuando hagamos la operación de la media, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar la marca de ese intervalo, intervalo 1, tantas veces como indique la frecuencia que se repite ese intervalo, lo que hemos llamado FCI. FCI sería la frecuencia, el número de valores que caen de la variable x dentro de ese intervalo. En este ejemplo de tabla, la variable x tiene datos agrupados, mientras que la variable y no. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcularía una medida marginal. Por ejemplo, la media de una persona en el ejemplo de antes, en el que manejábamos datos del sistema operativo y de edades de personas, pues en una muestra de 10 personas pues, podemos calcular cuál es la media, la edad media de estas personas que han participado en la encuesta. La media se podría calcular si conocemos la edad de cada persona, pues ya lo sabemos, sumamos las edades de todas las personas y dividimos entre 10. Pero se podrían calcular también con datos agrupados y vamos a hacerlo de esa manera. En este caso, lo que sabíamos por la tabla de contingencia que habíamos elaborado, que había un total de 3 personas en el rango de edad de 18 a 23 años, 3 personas en el rango de 23 a 28. Bueno, pues, ¿cómo podríamos calcular si dispusiéramos solo de la tabla de contingencia con datos agrupados? Si no dispusiéramos de los datos concretos de las edades de las personas, tendríamos que hacerlo a partir de los rangos. Como ya vimos, cuando esto mismo lo hacíamos con una sola variable, se coge como marca de clase o marca del intervalo, como representante del intervalo, el punto medio del intervalo. En este caso, el punto medio del intervalo de 18 años a 23 años será 18 más 23 entre 2, 20,5. El intervalo 23 a 28, pues 25,5. Y se calcularía multiplicando el número de veces que se repite ese intervalo, el número de personas que hay en ese intervalo, por su representante o su marca, que es 20,5. Sería la suma, se divide entre 10 y nos sale que la media es de 25,8 años. Podríamos compararlo con la media que se obtendría si manejáramos directamente las edades de las personas, que seguramente será similar y más precisa. Esto ya sabemos que cuando se hace con datos agrupados, la media que se obtiene no es la correcta totalmente, porque no tenemos los datos completos, solo el rango de valores en el que están incluidos los datos, pero no el valor concreto de cada dato. Además de la media y la varianza, se pueden calcular cualquier otra medida, por ejemplo, los cuartiles o la mediana. Vamos a ver el cálculo de la mediana. Como ya vimos en una diapositiva anterior, el cálculo de los cuartiles y la mediana se hacen con la misma fórmula, la fórmula de los cuantiles, porque al final la mediana no deja de ser el cuantil 0,5. Entonces tenemos una fórmula para calcular los cuantiles, que es la que vamos a aplicar. Vamos a aplicarla en este ejemplo con las cifras, con los datos que tenemos del ejercicio. Bueno, lo primero que hay que hacer en este caso para la mediana es localizar la fila, el intervalo de la variable x, que es para la que vamos a calcular la mediana marginal. Es decir, la mediana marginal sería la mediana teniendo en cuenta solamente las frecuencias totales, las frecuencias sumando las de cada sistema operativo. O sea, por ejemplo, en primer intervalo el total es 3. Si no nos fijamos ni en Windows, ni en Mac, ni en Linux, sino en el total de personas que utilizan alguno de los sistemas operativos que están en un rango
de edad. Bueno, pues lo único que tenemos que localizar es en qué intervalo se encuentra la mediana. La mediana, como sabemos que es la mitad de los datos, donde hasta el límite que separa la muestra entre un 50% por debajo, otro 50% por encima, pues hay que localizar dónde está, como aquí hay 10 datos en total, pues la mitad sería el quinto, 10 entre 2 sería 5. Pues hay que localizar en qué intervalo estaría la posición 5. Aquí se ve claramente que está en el segundo intervalo, porque en el primero había 3 datos y en el segundo hay otros 3, con lo cual aquí está el quinto. Pues teníamos 3 datos aquí, en el segundo el cuarto, el quinto y el sexto, porque hay 6 datos. Y luego el séptimo, octavo, noveno y décimo estarían en el último intervalo, que es donde están los 4 últimos datos. Bueno, pues al final, matemáticamente lo que hay que buscar es aquel valor de la frecuencia acumulada que sea mayor o igual que 0,5 por 10. Es decir, 0,5 por 10 es 5, es decir, la mitad de los datos que tenemos. La frecuencia acumulada aquí no se ve en la tabla porque no se dibujan en la tabla de contingencia, pero es muy fácil de calcular porque no es más que la suma de las frecuencias hasta la fila. Por ejemplo, en la segunda fila las acumuladas serían 3 de la de arriba, 3 de esta, 6. En la tercera fila las acumuladas serían 10, porque es todas las de arriba que eran 6, más la frecuencia de esa fila 4, que es 10. Bueno, nos interesa entonces la segunda fila porque es donde hemos encontrado que la frecuencia acumulada es 6, que es mayor o igual que 5, con lo cual ya sabemos que la mediana está en la segunda fila. Entonces, ¿ahora cómo se calcularía? Bueno, pues la fórmula, voy a explicar la fórmula de cálculo de cualquier cuantil, en este caso la mediana. Lo que hay que hacer es coger el extremo del intervalo, 23, y sumarle un valor que se obtiene de la interpolación lineal dentro del intervalo. Porque no es lo mismo que la mediana caiga al principio del intervalo o en el centro o muy a la derecha del intervalo. Y eso nos lo da la diferencia entre el valor central que hemos calculado, en este caso es 5, que es justo en la posición central de toda la muestra, menos la frecuencia que teníamos hasta ese momento, que era 3, acumulada. Entonces, sabemos que dentro de este intervalo, si le restamos 5 menos 3 es 2, sabemos que dentro de este intervalo que hay 3 valores, el segundo va a ser el que mejor representa la mediana. Bueno, pues lo que hacemos es restar 5 menos 3, que es 2, justo en la posición 2 dentro del intervalo. Ahora dividimos por el número total de datos que hay en el intervalo, que es 3, y eso lo multiplicamos por la anchura del intervalo. La anchura del intervalo es 5. Hay 5 años, de 23 hasta 28. En todo, todos son del mismo tamaño, de 5, 5, 5 y 5 años. Pues hacemos este cálculo, nos da dentro del intervalo en qué lugar estaría el lugar más adecuado para ubicar la mediana. Le sumamos el extremo izquierdo y nos ha dado 1,3 todo este cálculo, porque 23 más 1,3, 24,3 años. Es decir, que la mediana, pues si este intervalo tiene 23, 24, 25, 26, hasta 28, el lugar más aproximado para la mediana, el más idóneo sería el 24,3 años. Hay un tipo de medidas cuando se manejan dos variables que son interesantes, que son las medidas condicionadas y que en algunos casos nos pueden ser útiles. Son medidas de, por ejemplo, la media de una variable, pero cuando la otra variable tiene un valor concreto. Hasta ahora la que habíamos visto como medidas marginales no tienen en cuenta la otra variable. Pero si queremos calcular la media de una variable cuando la otra tiene un valor, en ese caso lo que tenemos que fijarnos es en todos los valores que tiene esa variable en la columna correspondiente al valor de la otra que ponemos como condición. También se puede calcular otras medidas condicionadas, como por ejemplo los cuartiles, la mediana, lo que llamamos en general cuantiles. La mediana, recordemos que es el cuantil 0,5, el primer cuartil es el cuantil 0,25, etc. Bueno, pues se calcularía igual que vimos en el caso de las medidas marginales, pero en aquel caso usábamos la columna fx donde se estaban todas las frecuencias sin considerar el valor de la otra variable, mientras que aquí lo que nos tenemos que fijar es exclusivamente en las frecuencias que están en la columna del valor que nos han dicho que tiene la otra variable. Si la otra variable si fuera la variable i y tiene el valor w2, la condición fuera que i ya sabemos que tiene el valor w2, pues para calcular los cuantiles de la variable x, para ese valor de i, solo nos fijamos en la columna con las frecuencias de la variable x para cuando la variable i tiene el valor que nos han indicado, por ejemplo W2.
En el caso de tener los datos agrupados de la variable para la que vamos a calcular las medidas condicionadas, pues se procede exactamente igual, pero en lugar de manejar los valores concretos de la variable, se maneja la marca de cada intervalo. Se supone que lo que nos dan es intervalos, no valores concretos. Recordemos que los intervalos también se llaman clases, por eso en las tablas ponemos C1, C2, es un intervalo, y el valor que nos interesa de cada intervalo es la marca del intervalo, que no es más que el punto medio del intervalo. Entonces los cálculos son exactamente los mismos, pero en lugar de utilizar el valor de la variable, se utiliza la marca del intervalo correspondiente, el punto medio de cada intervalo. Vamos a verlo con un ejemplo. El mismo caso que ya habíamos manejado antes de una variable x que representa la edad de una persona y una variable y que representa el sistema operativo que utiliza esa misma persona. Tenemos una muestra de 10 personas, como ya hicimos antes, y tenemos una tabla de contingencia con datos agrupados por edades. Bueno, pues nos podrían preguntar cuál es la media de la edad de las personas que utilizan Windows y la media de la edad de las personas que utilizan Mac y Linux, es decir, en función del valor de la otra variable, de la variable y que era el sistema operativo. Bueno, pues se podría calcular la media de las personas que utilizan Windows, pues habría que multiplicar la frecuencia en la columna de Windows, todas las frecuencias, por el representante, el valor de la edad media de las personas de ese rango que tenemos en cada fila. En este caso, 20,5 años sería la marca de la clase del rango de edad entre 18 y 23. Bueno, pues se multiplicaría los valores, la frecuencia que tenemos de los tres rangos de edad, se divide entre 5, que es el número de personas que utilizan Windows, y nos da 25,3 años. Si quisiéramos calcular la edad media de las personas que utilizan Mac, pues se haría de forma similar con la columna de Mac y nos da que 25,33 años. Entonces es interesante, pero nos permite saber cuál es la media de edad y ver si son más jóvenes. En este caso, pues se ve que claramente las personas que utilizan Linux son las de mayor edad. Tienen una edad media mayor que las que utilizan Mac y Windows. Y no hay una gran diferencia entre las medias de edad de las personas que usan Windows y que usan Mac. Además de la media condicionada, podemos calcular otras medidas condicionadas, como por ejemplo la mediana o los cuartiles. Vamos a fijarnos en un ejemplo, como podría ser la mediana de la edad de las personas que utilizan Windows. En ese caso, he dibujado una tabla para que no nos estorben los otros casos y así nos centramos en Windows. Cuando una persona utiliza Windows, de la tabla anterior podemos extraer que sus frecuencias en cada intervalo eran pues 2, 1 y 2 personas en el intervalo de 18 a 23 años, etc. Lo que he hecho ha sido añadirle una columna, la que típicamente se utiliza en las tablas de frecuencia cuando eran variables unidimensionales, que es la frecuencia acumulada, porque luego no va a hacer falta en la fórmula. La frecuencia acumulada, en el caso de la primera fila es 2, la segunda fila es 3, porque es lo que ya teníamos en la anterior, más 1. Más 1, que es las personas que hay entre 23 y 28 años. Y la tercera fila, entre 28 y 32 años, hay solo 2 personas que sumadas a las que ya teníamos antes, que eran 3, pues 5. Ya sabemos que el total de personas que usan Windows en esta muestra eran 5. El resto usaban Linux y Mac. Bueno, pues entonces nos tenemos que centrar en las personas que utilizan Windows, que son 5 en total. Bien, pues recordemos que para calcular la mediana, ya lo hicimos anteriormente en otros ejemplos, para calcular la mediana hay que localizar la fila en la que se encuentra la mediana. Y para eso tenemos que ver cuántos datos en total hay, que son 5. La mediana es justo la mitad, por lo tanto hay que multiplicar 5 por 0,5 o dividir entre 2 y nos da 2,5. Bueno, pues la posición donde estaría la mediana sería la posición 2,5, justo la central de la muestra. Pues hay que localizar dónde está ese valor, el valor hipotético 2,5, ¿dónde estaría? Pues está claro que estaría en el segundo intervalo, porque la frecuencia acumulada en ese intervalo es 3. Es decir, el primer y el segundo valor estaría en el primero y el tercer valor está en el segundo. Solo hay un valor en ese intervalo. Bueno, pues lo que nos decía la fórmula de la tabla de fórmulas para calcular la mediana es que hay que localizar la primera fila que cumpla que la frecuencia acumulada, en este caso 3, es mayor o igual que el valor central de los datos, que en este caso es 2,5.
Por tanto, hemos localizado que la fila es la 2. Pues ahora es sustituir en la fórmula de cálculo de la mediana. En esta fórmula lo que hacemos es sumarle al extremo de la izquierda del intervalo, en este caso 23, un valor interpolado dentro del intervalo. Aquí la interpolación va a ser sencilla porque como solo hay un valor en el intervalo, pues habrá que coger justo el punto medio del intervalo. O sea, si hubiera varios valores en este intervalo, pues habría que localizar dónde está el que corresponde a la posición 2,5, la más cercana a 2,5. Bueno, pues aquí, ¿cómo se hace la fórmula de interpolación? Pues en este caso es multiplicar 0,5 por 5, que nos da 2,5, menos 2, 0,5. Este 2 es la frecuencia acumulada de la fila anterior. Es para saber en qué posición dentro del intervalo se encuentra la mediana. Pues la posición es la posición 0,5, digamos, pero ahora hay que dividir por el número de valores que hay en el intervalo, que es uno solo. Por tanto es 0,5. Multiplicamos por la anchura del intervalo, que es 28 menos 23, y nos da 2,5, justo porque es el punto medio. Se lo sumamos al extremo de la izquierda y da 25,5 años. Es decir, justo en este caso coincide con el punto medio del intervalo, ya que la mediana realmente está en este intervalo que solo tiene un dato. Y solo tiene un dato, pues lo más razonable es coger como valor de ese dato el punto medio del intervalo. Un concepto importante en estadística descriptiva bidimensional es el concepto de independencia de variables. Se dice que dos variables estadísticas, x e y, son estadísticamente independientes cuando el valor de una de ellas no se ve afectado por los valores que toma la otra. En este caso se cumple que las frecuencias relativas condicionadas no se ven afectadas por la condición y coinciden con las frecuencias relativas marginales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si tenemos dos variables x e y son independientes, los valores de la variable x, valor v1, v2, son independientes del valor que tome la variable y, que sería w1, w2. Lo quiere decir que las frecuencias relativas condicionadas de todas las frecuencias de cada columna, no las absolutas, aquí están las absolutas en la tabla de contingencia, pero bueno, calcular la frecuencia relativa de cada casilla es tan sencillo como dividir la frecuencia entre el valor que tenemos abajo en la final de la columna. En este caso, si dividimos el valor f11 entre fw1, tendríamos la frecuencia relativa del valor v1 de la variable x, para cuando la variable y tiene el valor w1. Bueno, es decir, que sería simplemente dividir por lo que hay en la fila de abajo. Y tendríamos que hacer lo mismo. Bueno, por lo que viene a decir, si son independientes, es que si calculáramos las frecuencias relativas en una columna, saldrían las mismas en la siguiente y hasta incluso en la última, que es las frecuencias marginales, porque sería la última, la de las frecuencias relativas, saldría lo mismo. Porque da igual lo que valga y, da igual la columna en la que estemos, porque la variable x es independiente, entonces sus frecuencias relativas serán las mismas de cada valor, independientemente de la columna en la que nos encontremos. Bueno, pues se puede comprobar que se puede demostrar que son independientes de las variables si se comprueba que para cada casilla se cumple que el valor de la casilla, la frecuencia, dividido por el total de tamaño de la muestra de la población, es igual al producto de la frecuencia relativa que está al final de la fila por la frecuencia que está al final de la columna. Es decir, la frecuencia relativa del valor que nos encontremos para la frecuencia relativa marginal de la variable x para ese valor y la frecuencia relativa marginal de la variable y para el valor que indica la casilla. Y si esto se cumple para todas las casillas de la tabla de frecuencia conjunta, es decir, de la tabla de contingencia, pues podemos asegurar que las variables son independientes. Con que no se cumpla en alguna casilla, ya no se puede asegurar que sean independientes. Esto se puede hacer para datos reales cuando disponemos de todos los datos, y si lo que disponemos es datos agrupados, pues exactamente igual, se procede de la misma manera. Vamos a ver dos ejemplos de dos casos de variables y comprobamos si son independientes. En el primer caso, suponemos que tenemos una muestra de datos sobre coches, y lo que tenemos de cada coche es qué marca es, Ford o Renault, que es la variable X, y la variable Y, el color rojo y blanco. Aquí hay que comprobar si el valor de la marca es independiente del valor del color del coche, o viceversa, que es lo mismo.
Si se muestra en un sentido, también se cumple en el otro. Bueno, pues en este caso hay que ir comprobando, como dijimos, casilla a casilla, comprobar si el producto de el final de la frecuencia relativa marginal de una variable por la frecuencia relativa marginal de la otra para esa casilla coincide con el valor de la casilla, la frecuencia dividido por el total de datos de la muestra. En este caso sería 2 entre 20, que es el total de la muestra, es 0,1. Pues hay que comprobar si eso es igual al producto de la frecuencia relativa que hay en el extremo de la fila, 0,4, por la frecuencia relativa marginal que hay en la columna correspondiente a esa casilla. Es decir, la frecuencia relativa marginal de I para el valor rojo, en este caso. 0,25 por 0,4 es 0,1, con lo cual esta casilla lo cumple. Pues habría que ir probando en todas y podemos comprobar que efectivamente en todas se cumple, con lo cual podemos afirmar que las variables color de coche y marca de coche son independientes. Es decir, si yo elijo un coche, no, el color no está condicionado por su marca y viceversa. Otra cosa que se puede ver en la tabla es que las columnas, los valores de las columnas son proporcionales. O sea, 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9, 5 por 3 es 15, por lo que dijimos en la diapositiva anterior, y es que las frecuencias relativas no están afectadas por la condición, son las mismas en todas las columnas. Y además coinciden con la última. Si yo que dividiera 2 entre 5 me da 0,4, 3 entre 5 0,6. Es decir, que las frecuencias relativas en cada columna son iguales y además iguales a la de la frecuencia relativa marginal, porque no afecta a la frecuencia relativa el valor de la otra variable. Da igual en la columna que nos encontremos. Bueno, pues otro ejemplo de variables, que es el que hemos manejado en ejercicios anteriores, como es el de las personas que tenían un ordenador Windows, Mac o Linux y un teléfono Android o iPhone, pues vamos a comprobar si son independientes estas dos variables. La del sistema operativo del ordenador y el del teléfono móvil. No nos hace falta comprobar nada más que una casilla porque vamos a ver que no son independientes. La primera casilla hay que comprobar si 4 entre el tamaño de la muestra, que es 10, que es 0,4, es igual al producto de la frecuencia relativa marginal para el valor Android, que es 0,6, por el producto, por el valor de la frecuencia relativa marginal del valor Windows, que es 0,5. 0,5 por 0,6 es 0,3, que no es 0,4, con lo cual no coincide. Así que no se cumple la regla que dijimos de independencia, así que podemos afirmar que estas dos variables no son independientes. En estadística descriptiva bidimensional también se pueden dibujar gráficos. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el diagrama de barras. El diagrama de barras, en este caso, lo que se hace es dibujar en el eje horizontal los valores de una variable, por ejemplo aquí el sistema operativo que usan las personas, y sobre cada valor de esa variable se dibuja una barra por cada uno de los valores de la segunda variable, en este caso el sistema operativo del teléfono móvil. Entonces vemos, y el tamaño de las barras es la frecuencia, el número de veces, las frecuencias conjuntas de personas que tienen a la vez Windows y Android, pues serán 4. Y así se ve. Lo que ocurre es que en este dibujo de los sistemas operativos de teléfono y ordenador, como no había ninguna que usara Mac y Android a la vez, pues la barra roja en ese caso es 0 y no se ve. Se puede dibujar en versión clásica, vertical, o en versión apilada. En ese caso se superpondría el valor de una barra sobre la otra barra. En los diagramas de la izquierda, la variable que tenemos en el eje horizontal sería el sistema operativo del ordenador, pero podemos dibujarlo al revés, pues, en el eje horizontal que estuviera el sistema operativo del teléfono, y en ese caso las barras representaría una barra por cada valor de la otra variable que sería el sistema operativo del ordenador, tanto en versión de columna de barras vertical como en versión de barras apiladas. El diagrama más utilizado en estadística bidimensional es el diagrama de dispersión, que ya lo hemos comentado antes. En inglés es scatter plot y lo que representa son los puntos correspondientes a las parejas de valores de la variable bidimensional. El eje horizontal sería el X, el vertical Y, y cada pareja de valores serían los puntos que aparecen en el diagrama.
Como ya vimos, cuando hablamos del coeficiente de correlación, la forma del diagrama depende del valor del coeficiente de correlación. Ya sabíamos que si los puntos se alinean en una recta es porque hay una gran correlación entre las variables y el coeficiente es 1, que es muy difícil que sea, pero bueno, si se aproxima a 1, si es muy alto, pues estarán en una nube de puntos alrededor de una hipotética recta. Si no hay ninguna correlación entre las variables, si básicamente son independientes entre sí, la dispersión es total y es muy bajo el coeficiente de correlación y es una nube de puntos en la que no vemos ninguna tendencia. Podríamos dibujar el diagrama de dispersión del ejemplo 8.20 del libro, en el que se indica que un administrador informático registra el número de veces que un software antivirus se ejecuta en cada ordenador de una empresa durante un mes. Eso sería la variable X, número de veces que se ejecuta al mes. Pues una vez se ejecuta 30 veces, otra vez 30 veces, en diferentes ordenadores. En otro ordenador 30 veces. Hay algunos en los que se ejecuta solamente 10 veces al mes el antivirus. Y el número de virus que detecta el programa antivirus, que sea la variable i. Por ejemplo, el primer caso, el primer antivirus, el primer ordenador, se ejecuta 30 veces un mes, todos los días, y no detecta ningún virus. En cambio, en el tercer ordenador se ejecuta el antivirus 30 veces y detectó un virus. La pregunta es, ¿existe una relación entre la frecuencia de ejecución del software antivirus y el número de virus en los ordenadores de la empresa? Calcular el coeficiente de correlación. Esas serían las dos preguntas. Lo que nos están preguntando es si existe una correlación entre las dos variables, entre el número de veces que se ejecuta el antivirus en cada ordenador en un mes y el número de virus detectados en un mes. Podemos dibujar el diagrama de dispersión para ver si encontramos alguna tendencia entre las dos variables y vemos que, bueno, en general sí que es cierto que la variable X, que es el número de veces que se ejecuta el antivirus, según aumenta la variable X, pues disminuye el número de virus que se encuentran. Es decir, si lo ejecuto 30 veces, pues aquí en un caso no hay ninguno, hay uno. Cuando lo ejecuto pocas veces hay más casos de virus detectados, pero tampoco la relación no es segura porque hay algunos casos en los que no se detectó virus, aunque el antivirus solo se ejecutó una vez. Por aquí una vez y se detectó solo un virus. O en un caso que se ejecutó 5 veces en un mes el antivirus, no se encontró ningún virus. O sea que no es cierto que siempre que aumenta el número de veces que se ejecuta, el número de virus que se encuentra se reduce. Esto lo podemos confirmar calculando el coeficiente de correlación. Si lo calculamos con la fórmula que ya conocemos, nos sale que es menos 0,45 y claramente no está próximo ni a menos 1 ni a 1. Entonces no hay una clara correlación entre estas dos variables. Parece que si aumenta X disminuye Y, pero no podríamos tener total seguridad de esto porque no hay una clara correlación ni gráficamente ni calculando el coeficiente que está bastante alejado de lo que sería el valor menos 1 para que hubiera una correlación perfecta y lineal. Como ejemplo de un caso en el que sí que hay una gran correlación entre dos variables, vamos a ver el ejemplo 8.22 del libro, que es el de los habitantes que hay en el mundo en diferentes años. La variable X eran los años y la variable Y los habitantes del mundo. Vamos a representar el diagrama de dispersión y calcular el coeficiente de correlación. Como nota, cuando en estos diagramas de dispersión la variable X representa tiempo, como este caso, que son años, al diagrama también se le llama time plot o diagrama de tiempo, porque muestra la evolución de una variable, la variable Y, la otra variable a lo largo de los valores de la primera, de X, que es el tiempo. Entonces, un diagrama de dispersión en el que la variable X es el tiempo, se dice que es un diagrama de tiempo. Si dibujamos el diagrama de dispersión, podemos comprobar que en este caso sí que hay una clara tendencia de cuando aumenta el año, aumenta la población, los habitantes del mundo. Según van avanzando los años, se incrementa la población, los habitantes. Y si calculamos el coeficiente de correlación con la fórmula que ya vimos, es 0,9976. Es muy próximo a 1 y nos lo confirma el hecho de que prácticamente los puntos están en una línea recta. Hay una gran correlación lineal entre los valores de las dos variables. Sobre estadística descriptiva bidimensional se propone realizar los ejercicios 8.5, 8.6 y 8.7 del libro. Además de lo que se pide en esos ejercicios, pues sería conveniente
también practicar calculando el coeficiente de correlación y una tabla de contingencia para cada uno de los ejercicios. Vamos a terminar este tema con un breve resumen. Podemos decir que la estadística descriptiva es la rama de la estadística que describe un conjunto de datos numéricamente, con medidas estadísticas y gráficamente, con gráficos estadísticos. Ya lo hemos visto a lo largo del tema. Esas medidas pueden ser la mediana, la media y los gráficos, pues histogramas, diagramas de barras, etcétera, diagramas de caja. Una variable estadística es una propiedad de un elemento o individuo de una población o muestra y puede ser cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, cualitativa el color de los ojos de una persona, cuantitativa la edad de una persona. Una medida estadística es una característica numérica sobre una variable estadística de una población. En ese caso, esa medida se llama parámetro o de una muestra, y en el caso de una muestra, estadístico. Por ejemplo, la media puede ser la media de una población, de toda una población de una ciudad, sería la media poblacional. Y la media de un subconjunto de personas de esa ciudad, que viven en un barrio, por ejemplo, sería la media muestral, una media muestral. Las medidas estadísticas se clasifican en medidas de tamaño, centralización, donde estaría la media, localización, los cuartiles, dispersión, o variabilidad, por ejemplo la desviación estándar, forma, coeficiente de apuntamiento, por ejemplo, o proporción. También vimos lo que eran tablas de frecuencias. Una tabla de frecuencia para una variable estadística cuantitativa o cualitativa representa el número de veces que se repite cada valor de la variable en una población o en una muestra. También en este tema hemos estudiado gráficos estadísticos y los principales son diagrama de barras, diagrama de tarta, diagrama de Pareto, histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas de tallo y hojas y diagramas de caja, o en inglés llamados boxplot. También hemos tratado el tema de la estadística descriptiva bidimensional, en la que se describen simultáneamente dos variables estadísticas que representan dos propiedades diferentes de cada individuo de una población o muestra. Por ejemplo, a la vez manejar la edad de una persona y su color de ojos, o la edad de una persona y su peso. Bien, pues cuando se manejan simultáneamente esos dos valores de dos variables de los mismos individuos de una población, pues se está trabajando en lo que se denomina estadística descriptiva bidimensional. Vimos que también había medidas estadísticas bidimensionales, como la covarianza o el coeficiente de correlación, y también que se pueden hacer dibujos de diagramas en este ámbito, como el diagrama de dispersión o diagramas de barras. Bueno, y por mí esto es todo. Hasta pronto.